¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a aquí los canales digitales de Latina Noticias. Hoy se ha conocido una noticia bastante preocupante y es que el INEI ha dado una información eh, bastante preocupante, vamos a decirlo así, porque ha señalado que en el Perú cayó en junio por segundo mes consecutivo la economía. Por eso vamos a conversar en estos momentos con Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía. ¿Hay recesión o no hay recesión? ¿Qué está pasando con la situación económica en nuestro país? Señor Crisólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Latina Noticias Digital. Buenas tardes. Gracias por la pregunta. En general, lo que estamos observando es de que la economía peruana ha justamente acumulado dos trimestres consecutivos de caída, el cierre del primer semestre del 2023. Y hay dos factores puntuales que han afectado, digamos, a la economía, particularmente en los últimos meses, ¿no? El primero Ajá, tiene que ver con el hecho de la suspensión de la primera temporada de captura de anchoveta en la zona norte-centro. Ese solo hecho ha perjudicado significativamente a dos principales rubros que están básicamente vinculados al aprovechamiento de nuestros recursos naturales, que tiene que ver la pesca, ¿no? La pesca en los dos últimos meses, digamos, para los cuales se tiene registro, que son mayo y junio, ha acumulado una caída de alrededor de 70%. ¿No? Y también ajá. ha afectado esta suspensión de la primera temporada a la manufactura primaria, ¿no? La parte, digamos, más vinculada de la industria, que está ligada, digamos, al aprovechamiento, ¿no? O transformación de algunos recursos naturales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la conservación de pescados, ¿no? Digamos, de la elaboración de harina de pescados, ¿no? Es la que de alguna manera se ha visto perjudicada significativamente por esta suspensión de actividades que ha provocado un retroceso de casi 30% en los dos últimos meses para los cuales se tienen datos disponibles, ¿no? Que son mayo y junio de la manufactura primaria. Estos dos factores nada más han restado significativamente dinamismo a uno de los principales pilares del crecimiento económico del Perú durante la primera parte del 2023, que fueron las actividades primarias, ¿no? Las actividades Ujú, primarias tuvieron una fuerte crecimiento de alrededor de 4,5% durante el primer trimestre del año. Con ujú. estos efectos de las anomalías climáticas, le has restado, digamos, dinamismo a ese, digamos, pilar que te estaba sosteniendo el crecimiento, ¿no? Evidentemente también hay otros factores que se sostenían, ¿no? Como la minería, pero podemos hablarlo, digamos, ahí Ajá. posteriormente, ¿no? ¿Pero qué sectores han crecido? Minería e hidrocarburos, ¿verdad? Exactamente, minería particularmente, ¿no? Minería metálica ha registrado un crecimiento de alrededor de 19%, impulsada evidentemente por la consolidación de operaciones del proyecto Quellaveco en Moquegua, ¿no? El proyecto, Ujú. digamos, de cobre que está permitiendo que la minería pueda crecer a tasas de doble dígito durante esta primera parte del año, ¿no? Y a esto se le suma también algunas reanudaciones de operaciones que fueron severamente paralizadas y afectadas durante la primera mitad del 2022 por conflictos sociales, ¿no? Entonces hay un efecto base ahí que no produjeron nada en el segundo trimestre del año pasado, ahora producen o están, digamos, en operaciones normales, entonces evidentemente ahí hay, digamos, una contribución positiva, sobre todo de operaciones como, por ejemplo, las Bambas y Cuajones, ¿no? Que son, digamos, uno Claro. de los principales, dos de las principales minas de cobre en el país. Claro, sin embargo, la economía ha retrocedido. 0,56% hay la cifra de retroceso en la economía. ¿Qué significa esto para el ciudadano común que dice, qué significa que la economía retrocedió? Que van a estar más caros los productos, que voy a tener menos ingresos. ¿Qué significa concretamente ello? Principalmente lo segundo que mencionas, ¿no? Digamos, el menor dinamismo de la actividad económica usualmente repercute en el bolsillo de la gente a través de la generación de menores oportunidades de trabajo, ¿no? Y esto lo vemos clarísimo, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en el caso de la pesca y en la industria primaria, ¿no? Muchas pesqueras ya están anunciando, digamos, de que se han visto perjudicadas por esta suspensión de actividades de pesca durante los meses de mayo, junio y julio, ¿no? Entonces están teniendo de alguna manera que tomar medidas para poder de alguna manera preservar el personal que tienen durante estos periodos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos,
mientras menos actividad económica se genere, es menor la oportunidad o la capacidad que va a poder tener el tejido productivo de generar los empleos que la población necesita para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, Ajá. eso es la principal, digamos, la principal repercusión que tiene este menor crecimiento sobre el bienestar de los hogares, ¿no? Pero esto es parte también de la consecuencia del fenómeno del niño costero y también podría ser del fenómeno del niño global, porque al haber aguas calientes hay ciertos productos de pesca que ya no están o ya no se encuentran en el mar y esto lo perjudica, ¿verdad? ¿Esto es así? Efectivamente, ¿no? Cuando la temperatura del mar está mucho más caliente del usual, los peces ya no están, digamos, en la parte superficial del mar, sino más bien se ponen mucho más abajo buscando aguas muchísimo más frías. Entonces, esto evita, ¿no? De que se puedan tener grandes capturas de biomasa o de los recursos hidrobiológicos que usualmente captura, ¿no? El sector pesquero. Entonces, evidentemente hay un componente de la actividad productiva que se ha visto seriamente afectada por anomalías climáticas como la que estamos registrando en la actualidad en el Perú, ¿no? Que es, digamos, uno de los inviernos más cálidos que ha tenido el Perú durante las últimas Ajá. décadas, ¿no? Y que evidentemente se está traduciendo, no solamente, digamos, en el entorno en el que vivimos, sino también en el entorno, por ejemplo, de los ecosistemas marinos, en donde evidentemente actividades como la pesca y la manufactura primaria se han visto seriamente perjudicadas, sobre todo en el segundo trimestre de este año, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con el sector manufactura, financiero, seguros, construcción, Hay, agropecuario? ¿Qué está pasando con efectiva- ello? efectivamente, hay, digamos, lo que te mencionaba de la pesca y la Ujú. manufactura, digamos, es el principal factor que explica la caída, ¿no? Ajá. En la actividad durante los últimos meses. Pero evidentemente también hay otros factores, ¿no? Nosotros nos gusta, por ejemplo, clasificar a los sectores en tres grandes grupos, ¿no? Primero, que tiene que ver con los sectores primarios, que es lo que te he comentado, después los sectores vinculados a la inversión que han continuado cayendo, digamos, durante los últimos meses para los cuales se tiene registro, ¿no? Aquí me estoy refiriendo básicamente a los sectores que están vinculados a la construcción y también a la industria ya más relacionada a la producción de maquinaria, ¿no? Y todo eso que usualmente también está más vinculado al gasto de inversión. Estos sectores, de alguna manera, han todavía continuado exhibiendo un débil dinamismo, ¿no? Una caída de alrededor de 8% durante el segundo trimestre del año, y esto evidentemente impacta, ¿no? También sobre la capacidad de generación de empleo de la economía, ¿no? El Ahora, sec- lo que sí, Sí, sí. Continúa, por favor. lo que sí estamos viendo, digamos, es un mayor dinamismo de los sectores que están un poco vinculados al gasto de consumo, ¿no? Estamos viendo de alguna manera algunos indicios de recuperación en las actividades del sector comercio, ¿no? Que ha registrado tasas de crecimiento relativamente superiores y mayores a lo que se venía registrando a inicios del año, donde la actividad fue severamente afectada por el estallido social y los conflictos sociales, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos, digamos, esas actividades que de alguna manera todavía están permitiendo sostener buena parte del dinamismo de la actividad económica. Ajá. El comercio implica exportaciones, consumo interno. Consumo interno principalmente, ¿no? Acá, Ujú. digamos, comercio está asociado principalmente, por ejemplo, a la venta de vehículos, a las ventas minoristas, la venta de supermercados, ¿no? Eso de alguna manera está todavía exhibiendo un dinamismo relativamente importante que está permitiendo sostener a la actividad, ¿no? Evidentemente hay algunos sectores, ¿no? Como mencionabas, como el tema, por ejemplo, de los servicios financieros o también las telecomunicaciones, ¿no? Que de alguna manera están normalizándose, ¿no? La caída que estamos observando en general es una normalización a los niveles que usualmente exhibe esa actividad, ¿no? Porque hay que recordarle que entre el 2020, 2021 y buena parte del 2022, estos sectores todavía estaban de alguna manera siendo favorecidos por el tema de la digitalidad, ¿no? De la falta de presencialidad en algunas actividades, ¿no? Ahora que ya la actividad se ha normalizado casi a los niveles de operación que se tenía antes de la pandemia, estos sectores a la vez también se están normalizando, ¿no? Y Ajá. eso ¿Qué explica pasa con buena el parte de, sector de la caída que están registrando. Ajá, ¿qué pasa con el sector producción? El sector producción también se está normalizando tras la caída que tuvo por la pandemia. La producción en general te refieres, ¿verdad? Ujú. O te Sí. refieres a la industria. En general, la producción sí, de alguna manera, en términos agregados,
continúa siendo afectada, digamos, por estos choques que te comentaba al inicio, ¿no? El tema de los factores climáticos en general, que son los que han puesto severas trabas, ¿no? Al crecimiento de la economía durante estos dos últimos meses, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuánto es lo que usted puede proyectar hacia el segundo trimestre o el último trimestre ya de este año? ¿Cuánto se podría proyectar? Se estima que la economía podría estar en cero, en 0,2% el crecimiento. Desde el IPE nosotros estamos anticipando de que la economía peruana va a cerrar el 2023 con un crecimiento de 0,8%, ¿no? Este crecimiento hay que, digamos, ponerlo en contexto, no hay que ponerlo en perspectiva. Este Ujú, crecimiento es el segundo más bajo de las últimas 2 décadas, sin considerar la pandemia, ¿no? Es decir, si consideramos la pandemia, es la segunda tasa más baja que va a tener la economía peruana de crecimiento durante las últimas 2 décadas. Y no solamente eso, sino de que con esos estimados, ¿no? La economía peruana por segundo año consecutivo crecería por debajo del promedio de América Latina, cuando en realidad en las últimas 2 décadas esto ha sido más bien lo contrario, ¿no? Nosotros más bien en la economía peruana, el Perú ha liderado el crecimiento de la región, ha tenido tasas de crecimiento que son superiores a las que se registraba en promedio en América Latina. Ahora, nosotros, digamos, esta proyección de crecimiento de 0,8% para el 2023 anticipa de que la economía de alguna manera estaría en una mejor posición durante la segunda mitad del año, luego de una caída de alrededor de 0,4, ujú. 5% durante el primer semestre. ¿Y a qué se debe esta mejora? Principalmente estamos anticipando una mejora en la capacidad de gasto de las familias ante la significativa moderación de la inflación que estamos anticipando. Hay que recordar de que durante inicios del presente año y fines del 2023, perdón, del 2022, teníamos una inflación que superaba el 8%. ¿No? Definitivamente ese factor presionaba significativamente los ingresos de las familias. Ahora lo que estamos anticipando y lo que ya se viene observando en los datos es que durante los últimos meses la inflación ha comenzado a moderarse de manera mucho más gradual, mucho más significativa, ¿no? Y eso permite evidentemente darle un respiro a los sueldos, a los ingresos Claro. de las familias, ¿no? Nosotros estamos anticipando de que la inflación al cierre del 2023 culminará en alrededor de 4%. Esto es básicamente la mitad de lo que se estaba registrando a inicios de este año. Entonces, esa reducción, digamos, de las presiones de los precios sobre la capacidad adquisitiva le puede dar un mayor dinamismo a esos sectores que están más vinculados al gasto de consumo de Claro. los hogares, Y al ¿no? Ese es, consumo digamos, total. uno de los principales factores, ¿no? Lo otro también tiene que ver con el hecho de que estamos observando ya indicios de una moderación de la caída de la inversión privada. No hay que recordar de que la inversión privada ha tenido uno de sus peores primeros semestres desde 1999, afectada evidentemente por el tema del estallido social, las anomalías climáticas y otra serie de factores que también han reducido la predisposición del sector privado a invertir durante esta primera mitad del año en nuevos proyectos. Estamos ya viendo indicios, ¿no? Durante el comienzo del segundo semestre de que el gasto de inversión está moderando esta caída y evidentemente algo que está cayendo, digamos, a doble dígito, que ahora caiga, digamos, a la mitad, te da cierto, digamos, margen de recuperación en la economía, ¿no? Entonces, Ajá. eso, digamos, el mayor gasto del consumo, la menor caída de la inversión, sumado también al hecho de que la minería todavía se Mm. mantendría dinámica, ¿no? Es lo que de alguna manera te permitiría retornar, ¿no? Las tasas de crecimiento a terreno positivo durante la segunda parte del 2023. Ajá. Finalmente, ¿hay o se espera, se proyecta una recuperación hacia el 2024? Es un panorama muy, pero muy incierto debido a la magnitud que todavía no podemos, digamos, prever del todo que va a tener el fenómeno El Niño durante la primera parte del 2024. Evidentemente estamos esperando una desaceleración significativa si es que se materializan, ¿no? Estos Ujú. pronósticos de un efecto, digamos, de las disrupciones fuertes que puede llegar a tener el fenómeno del niño sobre la actividad productiva, sobre todo de los sectores primarios,
¿no? Durante principalmente el primer trimestre del 2024. Nosotros Ajá. estamos anticipando, digamos, de que en el 2023, digamos, hemos sido afectados por estos choques muy, pero muy severos durante la primera mitad del año, pero evidentemente estamos anticipando para el 2024 cierta recuperación, principalmente por el hecho de que después de que ocurren siempre estos fenómenos climáticos, hay un mayor gasto del gobierno, por ejemplo, para poder reparar o atender el tema de los daños a la infraestructura, ¿no? Esto dinamiza de alguna manera la parte de la construcción. Después también se atiende de alguna manera a los sectores más vulnerables que han sido afectados. Esto fortalece en cierta medida cierta parte o mitiga los efectos que pueda llegar a tener sobre la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables, ¿no? Y Ajá. eso de alguna manera permite también de que parte del gasto privado que ha sido afectado durante este 2023 pueda gradualmente recuperarse, ¿no? Ujú. Y nuevamente quiero insistir con el tema de la inflación, ¿no? Porque también, nuevamente, si es que el próximo año se materializan nuestras proyecciones en las cuales anticipamos de que la inflación retorna al rango meta, evidentemente esto va a hacer un fuerte impulso nuevamente para la recuperación de la capacidad adquisitiva que de alguna manera debería darle un mayor dinamismo al gasto de consumo de las familias, ¿no? Bien, señor Teodoro Crisólogo del Instituto Peruano de Economía, muchísimas gracias por ayudarnos a despejar un poco el panorama de lo que está significando el crecimiento económico en nuestro país. Muchas gracias, que tenga buenas tardes.